¿Cuál es su primer recuerdo de Santa Teresa? Pues yo me topé con Santa Teresa cuando andaba en mis búsquedas vocacionales. Cayó en mis manos un libro muy viejo, pero viejo, viejo, de las moradas del Castillo Interior. No fue directamente el que ella escribió de su mano, es decir, el libro por ser tan viejo, pero sí de muchos, ya era incluso de un encuadernamiento bastante rústico para aquel tiempo. Y desde que leí Las Moradas, yo entendí que ahí había algo más profundo y que yo quería emprender ese camino. Y prácticamente ese libro fue el que me dio a mí también la clave de mi vocación. Recuerdo que yo, malcriado, ¿verdad? Después que terminé de leer ese libro, escribí, aquí está mi vocación, ser un carmelita. Pero son cositas de esas que uno solo saca para estos días de fiesta porque pareciera algo muy, no sé, muy sublime o espiritual, pero en aquel momento las moradas del Castillo Interior a mí me marcaron mucho. Yo decía que las había comprendido, hoy que las leo y las releo, lógicamente fue solamente un anzuelo, ¿verdad? Un anzuelo con el cual Dios me estaba diciendo que por aquí era mi camino. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Santa Teresa? Pertenecía antes de ingresar a la orden a la renovación carismática y lo que a mí pues más había vivido en los últimos años era ese deseo de la vida de oración, de la vida interior, y Santa Teresa hablaba precisamente de eso, de la oración. Entonces yo, motivado por todo eso, pues fue lo que más me motivó, tanto para seguir leyendo a Santa Teresa como para emprender este camino e ingresar a esta familia que de manera especial, como dicen todavía las constituciones, se dedica especialmente al quehacer de la oración. Una de las dificultades que experimentan la mayor parte de gente cuando se encuentra con Santa Teresa es el lenguaje. Sí, Entonces, quisiéramos saber cómo resolvió ese sí. pequeño obstáculo. El peor regalo que puede dar sobre Santa Teresa es regalar las obras de ella, porque si uno las regala y no hay quien explique a la gente dice, ay, no, esto yo no lo entiendo, esta santa yo no lo entiendo. Por eso es una bendición de Dios que se hayan comenzado las distintas escuelas, al menos aquí en nuestra provincia, para explicar los escritos teresianos. Pero a mí me costó mucho entender qué quería Santa Teresa decir, ¿verdad? De hecho, algunos textos todavía me cuesta, tengo que leerlos una y otra vez. Incluso hay unos textos de la Santa que esto, pues, para cuestión de algunos especialistas lo dicen, da posibilidad de entenderlo de hasta de tres maneras distintas. Y recordemos que la Santa Madre escribía sin signos gramaticales, entonces eso hacía más difícil. Pero gracias a Dios, las últimas ediciones de las casas editoriales carmelitanas han ido soslayando mucho esas dificultades con los signos de puntuación y ahora hay mucha claridad infinitamente mayor de cuando yo ingresé, por ejemplo, a la orden. Yo ingresé en el año 88, 1988, ya había nacido Santa Teresa, por supuesto, ¿verdad? Porque ya hace muchos años, y los escritos teresianos estaban como desempolvándose. Acababa de pasar el centenario del 82 y el gran padre general de la orden, Felipe Say de Baranda, determinó que se tuviese este centro de Ávila, que ha servido para que muchos vayamos comprendiendo de mejor manera los escritos teresianos. Santa Teresa es maestra de oración, Sí. ¿verdad? ¿Cómo le enseñó a orar Santa Teresa? Los que somos del mediodía para abajo conocimos los telégrafos, ¿verdad? Y entonces a veces mi oración teresiana era como de frases sueltas de la Santa Madre. Me costó porque poco a poco uno va entendiendo todo el sistema oracional teresiano, si le pudiésemos llamar así, que es de la amistad y todo eso. Pero al inicio yo alimentaba mi vida de oración con frases teresianas, ¿verdad? Me acordaba de que mire que le mira o que no es otra cosa oración mental a mi parecer y me quedaba meditando en eso. Yo en eso soy muy teresiano porque así como la Santa Madre tenía una imaginación que iba y venía por aquí y por allá, yo también siempre he tenido ese problema, pero las frases de la Santa Madre me ayudaban y me ayudan a mi vida de oración. Sobre todo en ese arte del distraimiento, que no hay orante que no haya padecido distracciones. ¿Cómo surgió la idea
de ir profundizando más en ella y pues en su obra. Desde que ingresé a la orden, yo ingresé fascinado por Teresa, fascinado por toda la espiritualidad, todo lo que era de oración, a mí me interesaba muchísimo. Y en todo el tiempo de formación, hasta la ordenación, siempre tuvimos cursos de Santa Teresa. Monseñor Silvio fue mi formador, muy teresiano. El Padre Pascual nunca fue formador mío, pero nos daba cursos. En algunas ocasiones vinieron grandes teresianistas para nosotros, como Tomás Álvarez, que Dios lo tenga en su gloria, Maximiliano. Entonces, no teníamos toda la formación carmelitana como ahora está ya mejor estructurada, o teresiana sanjuanista, pero nos fueron dando muchos ladrillos para la construcción de este edificio y en esta provincia donde se respira mucho el carisma de Teresa y Juan de la Cruz. Ya después a mí me mandaron a Ávila, que fui porque el primero no podía ir porque era vicario provincial, el segundo no podía ir porque era maestro de estudiantes de teología. Entonces dijeron, aunque sea, mandemos a Osvaldo. Y entonces, para mí fue la gran bendición que me mandaron a Ávila. Yo, de hecho, no estaba pensando ir a Ávila. Yo lo que quería era ir a estudiar psicología para la formación a Roma, a una escuela famosa de la Universidad Gregoriana, pero me mandaron a esto. Cuando yo estaba estudiando en Ávila, al provincial de aquel tiempo le escribí que yo seguía con aquella inquietud. El provincial, por distintas circunstancias, o tal vez el correo no le llegó, no me respondió, y entonces yo, más que patalear, ¿por qué no me responde? Entendí que era que Dios me estaba diciendo, ahí donde estás bien. Y entonces me mandaron a Ávila en el año 2000 a 2001, regresé a trabajar en la formación. Una de las bendiciones grandes que yo he tenido o tuve fue que casi siempre estuve en la formación. Estuve un par de veces de párroco, pero así de muy fugaz, porque siempre me mandaban a la formación, ¿sí? Entonces el interés vino siempre, ¿verdad? Yo puedo decir con humildad que Teresa siempre me fascinó, pero también ya después cuando me mandan a Ávila fue un proceso, un plus, como dicen por ahí. Y a partir de aquel momento, trabajando en la formación, iba dando a conocer más a Teresa, comenzaron a pedirme retiros de Teresa, cursos de Teresa, y a mí Teresa me fue metiendo en Teresa. ¿Cómo fue que surgió la idea ya entonces de sentarse, decir y escribir los libros que ha escrito sobre Santa Teresa? Lo de escribir siempre desde niño me gustaba. Yo desde niño me gustaba leer mucho, no por virtud, sino que cada uno tiene lo que Dios le da, y a mí me gustaba leer. Y siempre de niño me decía yo que me gustaría en un futuro escribir libros. Entonces, cuando ya vino la inquietud fue porque después de Ávila vine a trabajar siempre en la formación. Después, a los años, me mandaron a Roma a terminar la licenciatura en espiritualidad. Yo quería hacer una tesis sobre dirección espiritual, pero cuando llegué, el encargado de mi tesis me dijo que no, que mejor la hiciera sobre discernimiento espiritual. El discernimiento en Santa Teresa. A él le interesaba porque ya murió, Dios lo tenga en su gloria, porque él trabajaba en la Congregación de los Santos y quería que el padre Antonio Barrios, un año antes, había hecho la tesis porque el mismo director le pidió que la hiciera sobre el discernimiento de San Juan de la Cruz. Yo voy el siguiente año y el maestro me pide que la haga sobre el discernimiento de Santa Teresa, porque al trabajar en el Vaticano, en la Congregación de los Santos, llegan un montón de candidatos para estudiar si a ver si los declaran santos o beatos o no, con muchos fenómenos místicos. Y nuestro maestro, que era además psicólogo, quería tener muy en claro el discernimiento teresiano y sanjuanista, y entonces creemos que por eso lo hizo. Y entonces yo comencé a trabajar en una tesina que no me desagradó el tema, pero yo quería sobre dirección, pero a medida que me fui metiendo, y pues gracias a Dios, ya para el 2015, cabal en el día del centenario de la Santa Madre, pude presentar mi primer libro así teresiano, Manual de Discernimiento Teresiano, y que pues con humildad, porque no se trata de que uno es la última Coca-Cola del desierto. Ahora en las tesis que se hacen sobre discernimiento de Santa Teresa, ya pues este libro, por misericordia de Dios, es muy citado, y eso
Pues me alegra, no tanto porque "Ay, yo los valgo", sino porque qué bueno que haya servido como, así como Sí. necesitamos tenazas o martillos para cosas, pues que Ujú. sirva como una herramienta para muchas cosas de este tipo. Así como mencionó al inicio, ¿verdad? Mm. Que le gustaba usar frases para orar, ¿verdad? No sé si tiene, digamos, de repente alguna frase o algún consejo, digamos, de Santa Teresa, algo que está así bien grabado en su corazón. Teresa nos dice que la oración es para hacer la voluntad de Dios. Segundas Moradas 8. Es un texto que yo a los novicios, porque me tocó muchos años ser maestro indignamente, pero me tocó, les enfatizaba mucho. Teresa dice que toda la determinación de quien comienza vida de oración ha de ser la de trabajar, determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda hacer que la voluntad de Dios sea una sola. Y lo va a repetir en Quintas Moradas capítulo 3, que la finalidad de una oración para nuestra vida no es que tengamos un ratos piadosos y ya un momentito espiritual lindo, o que tengamos incluso un Disney espiritual de diversión, no, ¿verdad? Para Teresa hay una cosa importantísima, es que en nuestra vida hagamos la voluntad de Dios. En Quintas Moradas 3, ella dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Y ella dice que la voluntad de Dios consiste en el mayor amor que podemos tener a Dios y en el mayor amor que podamos tener al prójimo. Y por eso ella llega a decir que lo que más os despertar y amar, eso hacer. Es decir, para Teresa la oración no es cuestión de tener un momentito de intimidad o que qué bonito, voy a orar por esto, por lo otro, sino que toda persona orante debe confrontarse todos los días con qué me está pidiendo Dios, qué estoy haciendo de lo que Dios quiere que yo haga. Y bueno, y como esa cita, me encanta otra, miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé yo de defenderle, que su majestad de perdonarme. O la definición de la oración como trato de amistad. En fin, no terminaría de decir frases que me ayudan. En ese sentido, se puede decir que no, que el contacto con Teresa lo lleva a Jesús, siempre nos va a llevar a Jesús. De todo lo de Teresa, bueno, para mí me ha ayudado mucho a mi persona, a mi crecimiento humano, personal y espiritual, pero lógicamente Teresa, como dicen de la Virgen Santísima, oí alguna vez que tiene un rótulo de no estacionarse aquí en el pecho, ¿verdad? Y Teresa, por supuesto, a quien nos tiene que llevar es a Jesús, por eso define la oración como un trato de amistad. Y Teresa, como dice también el gran teresianista Maximiliano, ella nos habla de cómo vivió el Evangelio, porque esto es bonito también para mi punto de vista. Ni Juan de la Cruz, ni Teresa, ni Teresita, porque alguna gente dice, ay, la espiritualidad carmelitana tan linda, pero la espiritualidad carmelitana es la espiritualidad del Evangelio, solamente que vivido por Teresa, vivido por Juan de la Cruz, vivido por Teresita, pero en sí es el Evangelio digerido por nuestros santos. Como ella ha iluminado y sigue iluminando su ministerio. Para mí Teresa ha sido gran ayuda. Esto no me gusta mucho contarlo, pero les voy a decir que lo de mi episcopado viene por Teresa. Un día del 2015 fuimos a distintas conferencias episcopales de Centroamérica a hablar de que estábamos en el centenario teresiano y que le ofrecíamos a los distintos obispos retiros sobre Santa Teresa. Y cuando vine a El Salvador, tengo entendido como que estaban hablando los obispos del futuro obispo de Chalatenango, ¿verdad? Según entiendo, más o menos me han explicado. Y de repente llega Osvaldo, ¿verdad? Soy Osvaldo Escobar, carmelita de Chalatenango, ¿verdad? Y bueno, y por ahí en el quinto centenario fue que, hablando de Teresa, creo yo que como que el Señor fue impulsando esa puerta para ahora mi ministerio. De sacerdote, yo la verdad es que en la orden estaba muy bien. Hoy donde estoy me siento bien, pero yo viví muy contento todo el tiempo que estuve muy inmerso en la vida conventual, dando formación a la futura vocación o a los formandos, dando retiros a monjas, a sacerdotes también. Y pues yo no puedo ubicarme en este momento de mi vida con otros criterios espirituales que no sean de los que he vivido yo en el Carmelo de Teresa.
Entonces me siento, no es lo carmelitano para mí, no es como una camisa que me pongo en algunos momentos, sino que está más por dentro. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús sigue siendo importante hoy, en este tiempo? Bueno, un amigo un día de estos me decía una cosa que a mí me ha dejado reflexionando y me dice, mira Osvaldo, porque él es un sacerdote pero muy mayor, me decía él, uno en la vida espiritual o con Dios, uno no puede ser surfista, hoy está de moda el surfismo aquí, ¿verdad? Uno no puede andar en la superficie, me dice, porque si andas en la superficie, pues no estás en lo que deberías de estar. Uno no debe de de jugar en la vida espiritual a ser surfista, y él bromeando me decía, sino a ser submarinista, o sea, meterse dentro, ¿verdad? Entonces para mí Teresa es importante porque este ambiente así siempre superficial que te meten a veces la sociedad de consumo, incluso las redes sociales, a excepción de estos programas, por supuesto, ¿verdad? O otros medios de comunicación, el peligro es vivir en la superficie, pero vivir sin algo que te haga sentirte mejor persona o más feliz, ¿verdad? Si a veces estando con Dios tenemos situaciones complicadas, yo no me imagino una vida para un cristiano o para una persona que no tenga a Dios. De hecho, a mí en este momento no soy ningún santo, muy lejos de eso, pero vivir sin Dios para mí debe de ser lo más terrible. Pero una cosa es Dios así, para mí, aunque me cuesta cada vez por distintas tareas dedicarle más tiempo a la oración como quisiera, pero ese Dios, si no lo disfrutas, si no lo saboreas desde la oración, para mí no dudo que haya muchos cristianos de que viven su fe en Dios ahí como surfistas, pero sin saber el profundo misterio que hay por debajo, ¿verdad? Entonces para mí eh, todo esto de Teresa me lleva más a Dios, y junto a Dios, por supuesto, ese medio privilegiado, la vida de oración, que no es intimismo, después la vida de oración te empuja a los hermanos, te empuja al apostolado, porque esa idea que muchas veces se metió, que Teresa era como para orantes y que cero apostolado, eso es una gran aberración al espíritu teresiano. Y para esto es este matrimonio espiritual, para que nazcan obras, obras, obras en servicio de Dios. O sea, esa pasión eclesial de Teresa me encanta, y por eso yo miro a Teresa como una mujer integral, que sí te habla de la vida de oración, pero te habla de preocuparte por cuando tuvo la visión del infierno, capítulo 32, de ahí ella salió decisiva que tenía que hacer algo para librar a cualquiera de ir al infierno, y ahí en el infierno teresiano le nació la pasión eclesial y la pasión por las almas a la Santa Madre. ¿Por qué cree que Santa Teresa es tan especial? ¿Por qué, digamos, así como sigue siendo actual, por qué, digamos, no pasa de moda? Que si, no sé, si tuviera como algunas características o algo, rasgos que la definen bastante y que la hacen que sea más presente y más necesaria, ¿verdad? Hoy. Es porque es mujer. Y Teresa tiene entrañas de amiga, de madre, de hermana, de compañera de camino, ¿verdad? Lo segundo, porque su espiritualidad o lo que ella vivenció no es como esos mecanismos de espiritualidad o sistemas de espiritualidad. Reza tres Padre Nuestro, doble la rodilla, imagina esto. No, ella lo que más os despertar y amar, eso hacer. Entonces no es una espiritualidad encasillada. A veces se corre el riesgo, y no con mala voluntad, de que la vida espiritual tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y hoy haga esto y el otro. Teresa dice, eso no va conmigo. Para mí, lo que más os despertar y amar, eso hacer. Porque la cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho, como bien sabemos. Es otro rasgo característico. Lo tercer punto, de lo cual se habla mucho, es de su humanismo. Porque ella es mujer, madre, porque ella es amiga de amigos, ella entiende, por lo tanto, que las amistades no siempre están en un estado óptimo. Una vez un gran amigo me decía también que uno como ser humano
no crece como en gradas. De hecho, hasta las moradas del castillo interior no son No sé. gradas, ¿verdad? Sino que... Sí. Y este amigo me decía, ¿verdad? Recuerdo mucho ese ejemplo, que uno humana y espiritualmente crece como en una espiral, así como los cuadernos, ¿verdad? Que tienen el espiral, van, de repente suben, pero vuelven a bajar. Y nuestras vidas humanas también son así. Hay momentos en que todos hemos experimentado la transfiguración, por decir así, el tabor. Hay momentos en que todos nos hemos sentido como en el monte de las bienaventuranzas con las enseñanzas de Jesús. Pero hay momentos en que hemos tenido de ese mar encrespado también, y hay momentos en que hemos tenido nuestros calvarios. Y quien tiene contacto con las personas se da cuenta de que hay días de días en todas las amistades. Entonces, para mí, Teresa es una mujer humanista porque al ser muy amiga de amigos, se daba cuenta que las amistades, así como a ella le pasaba también, y pasaban por distintos momentos. Me gusta lo de un teólogo también que conocí a Teresa, se llama Juan Bautista Metz. Él decía que la vida cristiana nos presenta el ejemplo de la radicalidad evangélica, pero que muchas veces la radicalidad se convierte en rigorismo. Entonces él decía, para no pasar de la radicalidad al rigorismo, hay que tener algo que se le llama compasión por el sufrimiento ajeno. Porque si tú tienes radicalidad evangélica, vas a ser capaz de tener compasión por el sufrimiento ajeno. Pero si de la radicalidad te cambias al radicalismo, al rigorismo, perdón, el rigorismo te mete, hay normas que cumplir, hay cosas que realizar, hay cosas bien marcadas y no se miran las personas, sino que se mira la ley. Y por eso para mí Teresa es genial, porque ella es radical, pero se deja contagiar del sufrimiento ajeno y de la alegría ajena también. Y Teresa hace suyo todo lo que sus amistades están viviendo. Tanto es así que en los estudios de las cartas pareciera que no tuviera otras preocupaciones, otras personas. A cada persona le dedica su tiempo y aunque a veces, o por ejemplo el libro de las moradas, Teresa está viviendo unas turbulencias terribles. Sin embargo, una serenidad como que no le pasara nada, ¿verdad? Entonces, me he extendido mucho en la respuesta y perdone, pero Teresa sigue siendo actual, por eso, ¿verdad? Porque es mujer y las mujeres tienden a ser más comprensivas con todo lo humano, porque es una mujer que nos invita a sumergirnos dentro de nosotros, porque es una mujer que aunque es radical, pero también se abre a los sentimientos, a lo que el otro le está pasando, ¿verdad? Y es muy amiga de amigos, nunca mejor dicho eso, así que podría abundar, pero todos esos aspectos para mí son fundamentales. Y un punto importantísimo, la dignidad de la persona. Teresa, Juan de la Cruz, nos hablan de lo excelso, de la dignidad de la persona, y por eso siguen siendo actuales. Cuando otros miran que alguien ha fallado y miran a alguien a quien condenar, Teresa entiende que detrás de esa persona siempre está una acabadísima imagen de Dios. ¿Qué cree que le dijera a la iglesia, a la orden, a los carmelitas descalzos y a la gente así común? Que busquemos las profundidades interiores, pero que no nos desentendamos del apostolado, desentendernos del apostolado, porque el apostolado ella quisiera tener 1000 vidas, dice, para hacer algo por la causa del reino, por la causa del Señor. Teresa también le diría a esta iglesia, y ahorita estamos en sínodo también en Roma, que hay que abrirle mejores espacios a las mujeres, porque la queja de Camino del Escorial, capítulo 4, número 1, de que los hombres, en fin, todos hijos de Adán, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, así lo escribe ella, y que estamos aquí encerradas llorando muchas cosas en secreto. Y yo estoy seguro que Teresa es una mujer que hoy abogaría también, pero de ese feminismo sano, no de salirte a quemar llantas y demás, de que la mujer tiene un puesto y una dignidad en la iglesia. Eso
los carmelitas hijos de Teresa hemos entendido perfectamente eso y la gran cantidad de santas en nuestra orden lo dicen y todas grandes mujeres, ¿verdad? Y por eso es otro punto fundante. Entonces, la oración, claro que sí, el trato de amistad, pero no descuidar el apostolado, el papel de la mujer también dentro de la iglesia, no solamente ese papel de lavar manteles para la iglesia, no solamente que catequista ahí, pero ahí, sino papeles más protagónicos como nuestro amadísimo Papa Francisco lo está haciendo y que ojalá el Señor le diera 500 años de vida para que siga haciendo tanto bien en la